Bueno, vamos a la parte de cultura, que háganme acordar al final que les quiero anticipar un poco lo que vamos a ver la clase que viene. Escritura china. Escritura china. ¿Mm? Voy a hacer una muy breve, pero muy breve, como historia por distintos tipos de escritura, después algunas cuestiones técnicas y ya les voy a subir si quieren, ¿no? Para practicar ejercicios de escritura. La escritura china no fue siempre la misma, el estilo, ¿no? Este es el primer registro que tenemos, que es un registro del siglo datado, ¿no? Fechado, entre el siglo XVII y el siglo XIII, antes de la era común, ¿eh? Nosotros diríamos antes de Cristo. Siglo entonces XVII al XIII, antes de la era común, tenemos este tipo de escritura, es el más antiguo que se conoce, que es la Wen, Wen, que es la escritura en huesos y caparazones de tortuga, en el pastrón de la tortuga, la parte de abajo, ¿no? La parte, no la combada, sino la parte lisa, en donde obviamente es tortugas no vivas, ¿no? ¿Se entiende? Todas que fueron sacrificadas. Lo mismo huesos que eran, sobre todo escápulas de buey, donde se hacían estas inscripciones, sobre todo oraculares. Como ven ustedes ahí, aparecen caracteres rudimentarios, inscriptos allí. Hay una evolución entre el siglo XIII y el cuarto, antes todavía de la era común, aparece los Qinwen, ¿sí? Eh, Qinwen, ahí mejor pronunciado, que es la escritura en bronce. Por ejemplo, en los calderos, ustedes tienen hay un hexagrama, por ejemplo, en el I Ching 50, que es un chin, un caldero, de tres patas, típico, eh, en donde tiene inscripciones, ¿eh? Inscripciones. Ahí de fondo se ve un poco el tipo de escritura. Entonces, escritura en escápulas, en huesos o en caparazón de tortuga, posteriormente escritura en bronce, y ya entre el siglo octavo y el siglo tercero, también antes de la era común, tenemos algo un poco más estilizado, como ven allí, que son los Chuanshu, que es la escritura de sello. Se la llama así porque se usan los sellos imperiales. Mírenlo como, bueno, caracteres están mucho más estilizados, ¿sí? De a poco. Y aquí aparece algo importante en el siglo segundo, antes de la era común, que miren, son estos caracteres. Obviamente se nota que está mucho más, podríamos decir, hasta estandarizado, que es la Li Yu, que es la escritura oficial. Pasa a ser la escritura oficial esta. ¿Mm? Hay un contexto, obviamente, está la unificación Qin, que bueno, no solo unifica la escritura, la moneda, el territorio, etcétera. Hay una escritura oficial, como ven allí, ya claramente hay un trabajo de estandarización de la escritura, trazos mucho más reconocibles, más estandarizados, podríamos decir, no tan estilizados. Y esto tiene una variante, obviamente que es del mismo siglo, que es la variante cursiva, es la Zhao, Shu, ¿eh? Que está basado en la escritura oficial, pero es cursiva. Noten la diferencia, ¿sí? Está la escritura oficial, bien, como más cuadradita, digamos, y miren esta, es la misma, pero cursiva. ¿Mm? Se nota, ¿no? La, el pulso allí de la mano. Y sí, ya entre el siglo cuarto y hasta el día de hoy, es la que reconocemos más o menos todos, si estudiamos, los libros incluso, bueno, eso ya se imprenta, pero si hay pintado a mano, es esta, ¿no? La Haishu, que es la estándar, ¿sí? Ya esta es la escritura estándar, hasta el día de hoy, es la que reconocemos.
ahora les muestro tipo de trazos, obedece a este estándar que se sigue manteniendo y obviamente tiene una variante cursiva. ¿Mm? Xin, Shu, Xin, Shu. Como ven, es la misma, solo que en cursiva. Es una variante. ¿Sí? Esta es la estándar, esta es la cursiva. ¿Eh? Eso para que vean estilos, hay muchos estilos. Obviamente uno puede ser arcaizante y decir, bueno, yo voy a escribir, pero en Chingwen, pues se puede, ¿sí? No, no es que, pero bueno, no es el estándar. O en esta, en la de sello. ¿Mm? Pero en general para practicar usamos esta, ¿sí? La estándar. Kaiju, si quieren cursiva, si alguien se anima. Pero bueno, eso ya, como saben, la cursiva es mucho más personal, depende del pulso de cada uno, cada una. ¿Eh? Incluso hay algunos caracteres acá en cursiva que podríamos reconocer. Miren este, por ejemplo. Bien. En cuanto a los materiales, hay unas plantillas que yo les voy a subir. Igual se bajan por internet también, las que quieran. Lo importante de la plantilla es que, como ven, si yo tengo un carácter simple como run, que sería así, entra acá. Si tengo un carácter complejo, entra acá. O sea, no es que me puedo salir de este marco. Por eso está la plantilla. Miren, ¿ven? Ahí les muestro. No me puedo salir del marco. Yo puedo tener un carácter relativamente sencillo. A ver, acá ninguno es tan sencillo, pero comparen este carácter con este, mucho más complejo. ¿Mm? Este, el de Min que hemos visto, con, bueno, Taiyou, con este de acá. Es más complejo, pero siempre entra en el mismo espacio. Por eso es lo que hay que practicar, de ahí los trazos. No, no puede salirse de ese marco y de esa estructura, de esa simetría. Eso es fundamental para la caligrafía china. Se evalúa incluso. Nosotros no, ¿no? Pero si hacemos un curso de caligrafía o sobre todo en China, eso se evalúa, ¿eh? Se toma como un error que no tenga la simetría. No nosotros, obviamente. Obvio, quien quiera hacer el esfuerzo, mejor, ¿eh? Pero hay que tenerlo en cuenta. Eh, en cuanto al material propiamente dicho, ¿no? De escritura, esa es la plantilla. Yo, como les dije, le sugería un 2B porque es más blandito y aparte permite más el trazo, incluso si más pastoso, ¿no? Entonces también ustedes manejan el tipo de punta como lo quieren, más o menos afilado. Eh, estaría bien el 2B para, para trabajar con las plantillas o si quieren eh, estos marcadores de acrílico, ¿no? Negro, rojo, el que ustedes quieran, pero también podría ser. O hay unos que tienen como punta pincel, podrían ser esos también. Pero bueno, nada, quizás es un mayor el gasto y bueno, como se sientan cómodos, ¿sí? Pero tienen que sentir la ductilidad, tienen que sentir la ductilidad para escribir. No tiene que ser algo rígido, duro. No, no, eso no va a llevar a una buena práctica. ¿Mm? Pincel yo diría por ahora no, porque imagínense, en esos cuadraditos trabajar con un pincel es imposible. ¿Mm? Pinceles ya más para trabajar en hojas grandes, es otra cosa. Pero bueno, ahí ya tendríamos que tener una internalización también de los trazos y los caracteres. Sobre todo para no gastar tinta y hoja, ¿no? Innecesariamente. Eh, y también por el sentido de la simetría. En cuanto a los trazos, ¿cuánto a los trazos? Hay diferentes tipos de trazos, obviamente lo van a tener acá en el material. Está el trazo propiamente horizontal, ¿eh? Aquí tienen ejemplos. Y dos trazos, el 2, ¿eh? Se puede combinar el horizontal con el vertical, tienen un nombre en chino, ¿no? Han, Shu. Eh, ¿m? Que es como una caída hacia la izquierda, ¿ven? Que lo tenemos en run. Este trazo y este otro de acá abajo, ¿no? La gota, ¿m? Por ejemplo, en Pu, fíjense, en Pu tenemos trazo horizontal, trazo vertical,
pie, que es la caída, y la gota, ¿sí? ¡Pu! ¿Eh? Bueno, esta es la caída, pero a la derecha, como acá, ¿ven en red? Caída a la izquierda, caída a la derecha, no es ni horizontal ni vertical. En fin, esto después mírenlo con tranquilidad, estudienlo. Está acá en el material, yo se los dejo. Hay otro tipo de trazos. ¿Ven? Este es un solo trazo. Es horizontal y no con un pliegue hacia abajo. Por ejemplo, en cow es este trazo, ¿sí? El r que hemos visto es este trazo, es un poco más largo, pero es el mismo. Después tenemos el horizontal, ¿no? Perdón, el vertical que pliega. Este es el horizontal que pliega, este es el vertical que pliega. ¿Eh? En Yang, por ejemplo. Tenemos ahí en Chu, que es surgir. Sí, Mario. Perdón, Daniel. ¿Qué son concretamente en relación a esto? O sea, los radicales, ¿qué serían? O Ah, no, sea, no, no. Radical no son los trazos. Radical es un carácter. Este, por ejemplo, este es un carácter. Kou. Este ajá. carácter, yo después cuando aparece integrado a otro carácter, más chiquito o con otra forma. Entonces, por ejemplo, yo, que es hablar, aparece el radical de boca, porque lo hago con la boca. ¿Sí? Ah, bien, Vamos a ver radicales, pero ahora ya no, porque bien, 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 bien. ya Quería van a sacarme la aparecer. duda. Sí, el radical es fundamental, el radical en el chino. Pero primero tenemos que conocer los caracteres, pues son los caracteres que conocemos usados, integrados a otro carácter más complejo, que claro, si es el radical de boca va a tener que ver con algo que tiene que ver sobre todo con usar la boca, sobre todo hablar. El radical de animal, animal no nacido huevo, ¿no? ¿Se entiende? Aparece, no sé, en perro, en gato, y en un montón de animales. Entonces, viendo el radical ya sabemos que es un animal, tenemos una orientación, ¿sí? Pero Bien, bueno, el de Yin, bueno, el de corazón aparece, todo lo que tiene que ver con procesos mentales, sobre todo con emociones, donde, como radical aparece, ¿no? Como radical. Entonces sabemos que estamos en ese campo semántico que tiene que claro, ver con las emociones, incluso con los procesos mentales también, ¿sí? bien. Vamos a ver, son un montón, no sé, estaría bueno clasificarlos todos, o sea, se puede, obviamente, está buenísimo, pero en su momento vamos a ver los más habituales, digamos, ¿sí? Por lo menos, no sé ahora porque no llega a preparar eso, pero vamos a poner 25 radicales, como ponernos un número arbitrario, 25 radicales importantes, ¿sí? ¿Ok? Eh, Gracias. bien, no tiene que ver con los trazos, ¿no? Eh, entonces, teníamos este que es horizontal y con el pliegue o vertical con el pliegue, este que es el gancho vertical. Fíjense, aparece acá en xiao, que significa chiquito. ¿Ven? Aparece la gota y dos gotas y el gancho, ¿no? Fíjense que no es un trazo vertical este. No es lo mismo que el vertical. No es este. ¿Sí? Tiene un ganchito al final. ¿Mm? Fíjense, este es un gancho que viene horizontal, eh, plegado con gancho, ¿sí? Que aparece en men, puerta, yue. Bueno, acá, este es este también es un gancho, fíjense que no es ni el horizontal ni el vertical, como un anzuelo parece. Bueno, la palabra corazón, que les decía recién, shin, ahí está. Esta palabra significa corazón. Ahora, esto, sacándole el gancho con las tres gotas, esta es la gota, ¿no? Son tres de estas. Es tres gotas, fíjense, el carácter ese, tres gotas, en ese orden, obviamente, y el gancho anzuelo, digamos. Eso constituye el carácter shin. Ahora, ¿qué significa corazón? Cuando se usa en compuesto, perdón, como radical, el gancho no aparece, solo aparecen las tres gotitas, ¿eh? Suele aparecer las tres gotitas o con una variante, ¿eh? Lo mismo con shui, con agua, pasa lo mismo que después aparece el radical con todo lo que tenga agua, frutas, lo que sea, todo lo que tenga agua, aparece el radical de shui, justamente, ¿sí?
Y creo son los últimos dos, sí, ¿no? Hay algunos más. Fíjense, este es el vertical, el gancho vertical, pero curvo, que tiene una curva, ¿ven? En número 7 chi, tiene una curva, no es recto. Este, que también es el gancho horizontal, pero que dobla y está curvado, ¿sí? Pero lo que pasa es que tiene un elemento horizontal, no es el mismo, ¿ven? Por ejemplo, el número 9 Chiou, no es este, sino que tiene un trazo horizontal también, ¿sí? Y miren este trazo en Hangxie, ¿eh? Que también es horizontal, pero viene horizontal y una caída hacia la izquierda, ¿eh? Está en Shui, por ejemplo, en agua, ¿ven? Tenemos, obviamente ustedes después, está bueno el ejercicio, pueden reconocer los trazos. Este trazo lo reconocemos, este lo reconocemos, este lo reconocemos, y tiene este, ¿sí? El horizontal que tiene caída. Eh, Miren este otro, ¿sí? Que aparece en la palabra mujer, que tiene una caída, ¿sí? A la derecha, pero no es horizontal, ¿eh? Nunca es horizontal. Fíjense, ya está. Eh, no es vertical, perdón. Tiene una pequeña, siempre, orientación, inclinación y después una caída, ¿sí? Después una gota incluso, una caída. ¿M? Y por último, tienen este trazo, ¿m? También tiene una caída, ¿no? Hacia la izquierda, pero con con un pliegue, ¿eh? Parece paréntesis angular para nosotros. ¿M? Este que es otro gancho. Pero noten que, a diferencia, por ejemplo, de estos, no es recto, ¿eh? Tiene también una inclinación, ¿no? Hacia la izquierda en este caso. Está la palabra yo, ¿eh? Wo, está, aparece ese trazo. Y por último, esta este tracito, ¿no? El chi, ¿m? Que bueno, aparece en Wok, que es un carácter bastante complejo, yo, como ven. En este también, ta, tia Juan, que es, ta, tia Juan, golpea el teléfono, llamar por teléfono sería, ¿no? En fin, trazos, no es para que lo sepan de memoria y nada, sepan que existe por si quieren practicar. Ahí les doy unos ejemplos. Un trazo horizontal y el número uno, dos horizontales, tres en este caso, san, número tres. Fíjense, un horizontal y un vertical, el número 10. Bueno, eso sería infinito, obviamente. Fíjense aquí, trazo horizontal, la gota, el otro trazo que hemos visto, entonces da el número 6. Liu. Siempre acá está el orden, el orden, y en la plantilla, cómo sería para practicarlo. Bueno, Hou, que hemos visto, ¿no? Un trazo vertical, este que hemos visto con caída, ¿no? En realidad horizontal, con una curvatura, ¿no? Flexionado hacia abajo y después cierra con una horizontal, ¿eh? Son tres trazos. Boca son tres trazos. Este, se le agrega este otro y cierra, ¿sí? Kou y Yue, ¿no? El que hemos visto de aquí. Después se le agrega, fíjese, el gancho horizontal, porque este es todo el trazo, así. Y luego dos chiquititos horizontales sin cerrar. ¿Eh? Bueno, aquí les muestro un carácter más complejo. A ver si tienen apelo a la memoria visual. Es algo que hemos visto, es un tipo de escritura. Si sacan esto es un montón, ¿eh? Yo lo dije hace un ratito. Estaba shu, que era escritura. ¿Alguien lo reconoce? ¿Cuál es? Es más complejo este carácter, como ven, ¿eh? Son 15 trazos. ¿Era la escritura de qué? Es un montón si alguien se acuerda de esto, ¿eh? Perdón, ¿cuál sería? No, no alcanzo a ver, Daniel. ¿No se ve en pantalla? No, no, yo por ahí se me había perdido. Y este sería el final, el trazo 15. Con el decimoquinto trazo sería completo, sería este. Ah, Es todo, este es el proceso, ¿no? De escritura o de dibujo, si lo quieren ver así. ¿No? Bueno, les doy tres opciones. ¿Es la dale. escritura oracular, la escritura estandarizada o la de sello? El que le da el nombre a cuál.
Es un montón si alguien se acuerda, es una memoria visual tremenda si alguien se acuerda de esto. Miren, es este. Chuan Shu, ¿sí? Es este trazo, escritura, escritura, sello. O sea, sello significa este carácter, Ah, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Es este, ¿sí? Sello. Miren el proceso. Trazo uno. Uy, estaría bueno que lo clasifiquen, ¿no? A ver si reconocen cuál es cuál. Trazo uno, trazo 2, trazo 3, trazo 4, trazo 5, trazo 6, trazo 7. Fíjense esta forma, la vimos hace un ratito. Trazo 8 se completa, trazo 8, trazo 9. Un horizontal tremendo ahí. Trazo 10, trazo 11, 12, 13, 14, cierro con el 15. Es un arte, es un ¿En arte. ese orden se escribe, se va armando? En ese orden, sí, en ese orden. En los ejercicios hay una sugerencia de orden siempre, ¿sí? En ese orden, tal cual. Y hay que justamente tratar de mantener siempre, obvio que requiere práctica, esto no va a salir de una, mantenerse en el espacio, ¿sí? Por eso están las plantillas, nunca salirse de ahí, esa es la idea. Noten que todavía no tenemos la sensibilidad para hacerlo más finito en la punta y demás. Eso obviamente es con la práctica, ni hablar con pincel. Pero depende cómo manejen ustedes el lápiz, se puede hacer aproximado, o el acrílico, o eh, esos que tienen como si fuesen sensibilidad de pincel, ¿no? Que no es pincel, que es acrílico, pero como con punta pincel. ¿Sí? Podría hacerse, pero es caro, no sé si tienen ganas de gastar en eso para hacer esta práctica. Bueno, y lo último les muestro para que se rían un poco, desde hace unos años igual, yo hace mucho que no escribo, pero esta es en su momento fue un ejercicio que tuve que hacer, no sé, bueno, ríanse, todo lo que quieran. Pero ahí está, ven que yo uso estas hojas también. Pueden incluso, si compran hojas, compren estas que ya vienen preparadas. Eh, Podría ser. Yo igual ahora las voy a subir sus plantillas también, ¿sí? Así que bueno, cada uno tiene su caligrafía, ¿no? A veces alguna es mejor, otra peor. No me salió del todo bien, pero bueno, se entiende, se puede leer, ¿sí? De alguna manera. ¿Mm? Eh, Bien, les voy a subir entonces, no solo de la tabla, acá van a tener una plantilla, que yo la bajé de internet, porque no me voy a poner a hacerla, pero les subo una, por si la quieren imprimir, todas las que quieran impriman, y el carácter que ustedes quieran, pero sugiero, acá también los voy a subir, por ahora lo vamos a subir así, lo quería hacer más completo, pero aquí tienen caracteres de menor a mayor complejidad, está sacado de HSK, ¿eh? Para que practiquen, si tienen ganas, obviamente, ¿sí? Estos por lo menos que no tienen la gran complejidad, pero está bueno para ir practicando. Estos son los que por ahora van a tener, entonces ustedes, supongamos quiero practicar y, supongamos, ¿no? Yo sugiero en orden, pero bueno, entonces voy a la plantilla, lo dibujo. Y después trato de ir copiándolo todas las veces que yo quiera. ah, Todas las que quiera. Acá puedo poner otro, acá otro. Eso ya lo determina cada uno, cada una cómo quiere hacer la práctica. ¿Ok?